Hola, feliz de poder estar acá nuevamente con cada uno de ustedes, agradecidos con Dios por la oportunidad que me da de estar este domingo y gracias también a cada uno de ustedes quienes estuvieron pendientes, quienes estuvieron también orando por mi recuperación. Si tú hoy te conectas por primera vez con nosotros y bueno, no sabes de lo que estoy hablando, hace un par de meses estuve pasando o atravesando esta terrible enfermedad que hoy nos está afectando el mundo entero, el COVID, y estuve hospitalizado unos días, así que, bueno, estoy en mi proceso de recuperación, pero también estoy muy feliz porque hoy estamos en esta quinta parte de nuestra serie Mejores Decisiones, Menos Lamento. Y preparando el mensaje del día de hoy, recordaba una etapa muy hermosa en mi vida, y esa etapa fue hermosa por dos cosas. Primero, porque era la adolescencia. Y segundo, porque estaba en esa etapa de ese primer enamoramiento. Estaba comenzando una relación con la que hoy actualmente es mi esposa, Sorelis. Ya tenemos 29 años juntos. Y recuerdo tener unos 15 años y recuerdo estar allí visitándola en su casa. Ella vivía al este de la ciudad y yo vivía en el oeste de la ciudad. Y recuerdo que muchas veces, ya entrando la noche o ya avanzada la noche, a eso de las 8 de la noche, me tocaba salir de su casa. Estaba visitándola, pero tenía que volver a mi casa en transporte público. Pero estaba tan emocionado con todo lo que estaba experimentando con ese enamoramiento que muchas veces me repetía y le decía a ella, porque ella era muy consciente de esto y me decía, ya te tienes que ir, te va a dejar el autobús, va a irse el transporte. Así que yo le decía, 5 minutos más, solo 5 minutos más. Y sabes, esos 5 minutos más muchas veces me llevó a tomar decisiones muy imprudentes. Perdía el transporte, así que comenzaba a pedir un aventón o una cola, como se conoce aquí en Venezuela. Y ese aventón muchas veces, o ese pedir aventón muchas veces me llevó a ir y montarme con un camionero o un gandolero que yo jamás había visto en mi vida. Ahora imagínate esto, un jovencito de 15 años montado en un camión, en una unidad de transporte con alguien, con un totalmente desconocido. ¿No es imprudente eso? Y lo peor de todo es que este hábito de 5 minutos más también lo llevé a otras etapas de mi vida. Y recuerdo cuando ya tenía carro, cuando estaba en la universidad y estaba en los lugares disfrutando, siempre me decía a mí mismo, 5 minutos más. No, 5 minutos más. Pero esos 5 minutos más que me tomaba me llevó a manejar de una manera irresponsable, si soy honesto con ustedes. Y de hecho, en esa edad adulta que ahora estoy, ya casi no lo hago, pero muchas veces este hábito de 5 minutos más me lleva a ir rápido, a manejar de una forma que no quiero porque estoy viviendo al límite. Y sé que tú como adulto también de alguna manera has experimentado este síndrome de 5 minutos más. Puede ser en el área financiera o en lo relacional o quizás en el área como estudiante. Has vivido o vives en este límite. Vamos, una copita más. Es un trago más. O quizás es una llamada más o un mensaje más. O quizás es una cucharadita más o un paquete de galletas más. O quizás es, vamos a deslizar esa tarjeta una vez más. Sea lo que sea, todos estamos acostumbrados a vivir de esta manera. Sí, nuestra inclinación natural es vivir lo más cerca posible de la línea. Esa es nuestra inclinación natural, vivir al borde de allí. Por eso muchos de ustedes tienen el hábito de manejar y buscar ese límite de velocidad que están establecidos en las diferentes ciudades o los diferentes países y buscar una velocidad que esté por encima del límite, pero que no esté tan alto como para que no te capturen. Vivir al límite, vivir al borde de la línea. Ahora tú te preguntarás, ¿cuál línea? La línea entre lo legal y lo ilegal, lo responsable e irresponsable, lo moral e inmoral, lo ético y lo no ético. Todavía tengo el control y necesito ayuda. Escucha, y esto es algo totalmente natural. Esto es algo de la naturaleza humana. Todos, de alguna manera, estamos acostumbrados y llevamos nuestra vida a arrimarnos, a acomodarnos al borde de esa línea y al vivir allí por mucho tiempo. Y tomamos decisiones
en esta dinámica de 5 minutos más. Ahora, lo peligroso de esto es que alimentar ese coqueteo incesante con el desastre es una suposición errónea que influye a muchas de nuestras decisiones. Sí, al estar en el borde de la línea, al estar allí, es una suposición errónea que influye muchas de nuestras decisiones, y esas decisiones van a afectarnos a nosotros o a las personas que amamos. Sí, ¿y cuál es esa suposición? Porque para estar claro en el mensaje, para estar claro en esta conversación que tenemos, la suposición es la siguiente: si no está mal, entonces está bien. ¿Cuántas veces te lo has dicho? Vamos, si no está mal, si todo el mundo lo hace, entonces ¿por qué está bien? Vamos, si no es ilegal, entonces está claramente permitido. Esa es la suposición en la cual vivimos y nos hace vivir cerca o al borde de la línea. Si no es inmoral, entonces es aceptable. Y si no está sobre la línea, está bien. Y de alguna manera, este es el estándar en el cual estamos acostumbrados a llevar nuestras vidas. Ahora, piensa en esto, si eres papá. Y si tú no eres papá, te voy a pedir por un momento que te coloques en los zapatos de los padres. Si tú tienes hijos, ¿verdad que tú no te gustaría, o a ti no te gustaría, que tus hijos vivieran al borde del límite? ¿Verdad que a ti no te gustaría que tu hija adolescente se estuviera preguntando, vamos, si está bien, si otros lo hacen, yo también lo voy a hacer? Es tonto vivir de esta manera. Es más, creo que no colocarías a nadie, o no te gustaría que nadie que tú amas cercano a ti viviera en ese límite, pero nosotros lo hacemos. Muchas veces nos colocamos tan bajo ese estándar para nosotros que nos comenzamos a preguntar, bueno, ¿cuán malo puedo estar o cuán malo puedo hacer sin realmente llegar a ser malo? Es más, si eres alguien religioso o alguien de fe, te preguntas muchas veces, ¿cuántas veces o cuán cerca del pecado puede estar sin que esto sea pecado? Y es muy necio vivir de esta manera. Ahora, esta dinámica en la cual muchas veces estamos en nuestra vida y que afectan nuestras decisiones, esta pendiente resbaladiza por la cual muchas veces nos estamos deslizando sin control, comienza con una pregunta equivocada. Y la pregunta es la siguiente: ¿hay algo de malo con eso? Y es una pregunta que muchas veces nos hacemos y es tan equivocada cuando se trata de tomar decisiones. ¿Hay algo de malo en esto? Y esto comúnmente nos lleva a otra pregunta: ¿cómo me metí en esto? Y muchas veces nuestra vida o nuestras decisiones están siendo allanadas por esta suposición de estar al borde, de vivir al margen, de vivir al límite. Y vamos, yo sé que tú no quieres vivir de esta manera. Y yo sé que tampoco quieres que los que tú amas vivan de esta manera. Así que recuerda, establecer nuestros estándares morales o éticos en el límite entre el bien y el mal, lo legal y lo ilegal, lo saludable y lo insalubre, elimina cualquier margen de error. Elimina cualquier margen de error. Por eso, cuando tú ves a personas que amas haciendo cosas o tomando decisiones que tú sabes que no necesariamente están mal, no necesariamente se trata de la persona con la cual se está involucrando, no necesariamente tiene que ser algo inmoral, sino que eso que están decidiendo lo está llevando a un lugar, entonces tú dices, wow, no tomes ese camino. Y creo, si somos honestos, y tú sabes la pregunta, si ellos se estarían haciendo la pregunta correcta, probablemente la decisión fuera otra. Así que recuerda, nosotros comenzamos toda esta serie teniendo en cuenta la relación entre buenas preguntas y buenas decisiones. Voy a dar un resumen rápidamente de lo que hemos visto para aquellos que hoy se conectan, de lo que hemos visto durante las semanas anteriores. Buenas decisiones o buenas preguntas nos llevan a buenas decisiones. Ahí el poder está en la pregunta. Y tú sabes que tú, cuando actúas en consecuencia a las preguntas que te estás haciendo, cuando eres honesto contigo mismo, y eso nos lleva a la primera pregunta, la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿De verdad? Cuando está frente a ti una decisión, tienes que preguntarte, primeramente, ¿estoy siendo honesto
conmigo mismo. Y cuando actúas en concordancia a esa honestidad, seguramente vas a tomar buenas decisiones. La segunda semana o la tercera semana hablábamos de la pregunta del legado. El pastor José Rea nos hablaba y nos hacía pensar en qué historia queríamos contar. Esa es la pregunta del legado. Vamos, cuando mires hacia atrás, ¿qué historia quieres contar de tu vida? Cada una de las decisiones que hoy estás tomando está escribiendo una historia en tu vida. Así que la tercera pregunta es la pregunta de la conciencia. ¿Hay alguna tensión que merezca mi atención? Cuando todo está bien, cuando todo el mundo está diciéndote, hazlo, vas por buen camino, pero hay algo en ti que te dice, hey, detente un momento, hay algo en ti que te dice, algo no está bien, hay una luz de advertencia. Tienes que prestar atención a esa luz. Ahora, esto nos lleva a la cuarta pregunta, lo que yo llamo la pregunta de la madurez. Ahora, te voy a decir por qué lo llamo la pregunta de la madurez. Porque cuando tú piensas en cómo vive la gente madura, vamos, cuando tú te haces esta pregunta, probablemente va a ser evidente que tú estás viviendo en madurez en tu vida. Y cuando no te haces la pregunta, cuando tú no te tomas un tiempo para hacer esta pregunta que vamos a ver más adelante, entonces estarías viviendo como un necio. Recuerda lo que el pastor José nos mandó a memorizar en esa primera semana, ese proverbio que está allí, que dice que el sabio, vamos, ve que el peligro, ¿lo recuerdas? El que es sabio, el que vive en sabiduría, no el necio, el sabio, aquella persona que es sensata, ve el peligro y ¿qué hace? Se aparta, lo evita. Pero el necio, el tonto, el simple, el imprudente, ¿qué hace? No hace caso a las señales que están frente a él y sigue de largo y sufre las consecuencias. Así que no queremos vivir de esa manera. Queremos vivir como sabios. Así que para vivir como sabios debemos hacernos la pregunta de la madurez. ¿Y cuál es la pregunta de la madurez? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Esa es la cuarta pregunta. La cuarta pregunta poderosa, que si tú te la haces, tomarás mejores decisiones y tendrás menos lamento. Vamos, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer? Cada vez que ahora esté una oportunidad delante de ti, que tengas que tomar una decisión importante, trascendente, quiero que des un paso hacia atrás y que pienses por un momento y que te preguntes, ¿qué es lo más sabio para mí? ¿Qué es lo más sabio que puedo hacer en este momento? No si está bien, si es bueno o malo, si es legal o es ilegal. Vamos, si es de alguna manera pecado o no. Sí, y debes preguntarte, obviamente, si eres alguien que teme a Dios, si estás pecando. Pero vamos, las personas que son maduras entienden lo siguiente, que una decisión puede ser buena e imprudente al mismo tiempo. Así que puede estar tomando una decisión buena, pero ella puede ser imprudente y eso lo saben las personas sabias. Ahora, déjame explicarte cómo funciona esto. ¿Cómo una decisión puede ser buena e imprudente al mismo tiempo? No suena lógico, pero quiero que pienses por un momento en tus mayores arrepentimientos. Vamos, quiero y odio hacer esto porque, ¿sabes? Como comunicadores muchas veces te tenemos que llevar a ese lugar de incomodidad. Pero quiero que pienses en ese momento, en ese punto de inflexión en tu vida, donde tomaste una decisión, que si miras hacia atrás y si tuvieras la oportunidad de cambiar todo, lo cambiarías. Estoy seguro que probablemente fue algo bueno en algunos casos. Probablemente ni siquiera era inmoral, inclusive estaba en el estándar, estaba en lo que la cultura dice que podía estar, pero estoy seguro que fue una decisión imprudente. Que esa decisión o ese momento de inflexión que quisieras cambiar probablemente estuvo acompañado de una serie de decisiones imprudentes. Ahora, para crear un margen entre la sabiduría y vivir a ese límite, vamos a ver lo que el apóstol Pablo, una recomendación que el apóstol Pablo hacía a la iglesia que estaba allí en Éfeso. Y eso quedó plasmado en una carta o una epístola que escribió el apóstol Pablo, quien fue un perseguidor de la iglesia, y quedó plasmada allí en Efesios. Y vámonos al libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 15, y dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Pablo va directo al grano. Y Pablo está diciendo, ten mucho cuidado, no vivas de manera necia, no vivas con 5 minutos más, no vivas al borde de la línea, donde tienes poco margen para el error,
ten mucho cuidado de cómo vives, dice el apóstol Pablo. Es una buena recomendación para nosotros. No vivan como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo nos está diciendo, no vale la pena vivir como necio, debes vivir como sabio. Y tú quieres vivir. Yo estoy seguro que si pregunto, vamos, ¿quiénes le gustaría? Levanten su mano en este momento. ¿A quién le gustaría vivir como un necio? Probablemente ninguno de ustedes. Cada uno de nosotros quiere vivir como un sabio. ¿Por qué? Porque los sabios ven que el peligro y lo evitan, pero el necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Y el apóstol Pablo estaba muy claro por qué vivir la vida con sabiduría, con madurez. ¿Por qué? Sigue diciendo él, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y el apóstol Pablo estaba diciendo, hey, aprovecha cada momento, porque los días son malos. Indudablemente muchas cosas han cambiado desde el primer siglo hasta este, pero la torpeza, la forma de vivir del ser humano parece que no ha cambiado mucho. Pablo dice, saca mayor provecho de cada oportunidad. Así que si tú quieres sacar, y si tú no has sacado el mayor provecho de todas las oportunidades que has tenido delante de ti, de cada relación, de cada decisión financiera o de cada decisión académica, entonces Pablo está diciendo, debes vivir de esa manera. Y inclusive en el original, en el griego original, esto de sacar mayor provecho es como redimir. Piensa por un momento, si tú pudieras ir atrás y redimir cada una de esas decisiones que has tomado, que te han llevado a vivir lo que hoy estás viviendo, probablemente sacarías mejor provecho de cada una de estas cosas. Y nos sigue diciendo el apóstol Pablo, no actúen sin pensar. ¿Quiénes actúan sin pensar? Vamos, aquellos que viven en esa dinámica de 5 minutos más, de las emociones, de dejarse llevar por el momento. Pablo dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actúes como un necio. Mira, Dios tiene un plan para tu vida. Debes entender lo que el Señor quiere que tú hagas con tu vida. Y Dios tiene planes buenos para ti, maravillosos, no planes malos para tu vida. Así que inclusive si tú no eres un seguidor de Jesús, te invito a que tú puedas buscar en esta cercanía que estás teniendo con Dios, entender lo que el Señor quiere para tu vida, que tú cumplas el propósito. Y muchas veces las decisiones que estamos tomando hoy nos desvían a ti y a mí de ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que el apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo es esa relación entre la decisión y la consecuencia futura que vas a tener. Y él termina diciendo allí, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. No se emborrachen con vino, pero esto pudiera decir, hey, no vivas al borde de la decisión financiera, de vivir al borde de las deudas, porque esto puede arruinar tu vida. Vamos, esto puede decir, vamos, no dejes de prestarle atención a tu matrimonio, porque esto puede arruinar la vida. No digas, bueno, esta temporada voy a seguir trabajando y no voy a invertir más tiempo en mi matrimonio, porque esto puede arruinar tu vida. Vamos, no digas, ¿qué causará ese mensaje que voy a enviar? Es un mensaje más. No, eso puede arruinar tu vida. El apóstol Pablo está diciendo, vivan como sabios. Vamos, si se emborrachan, si viven una vida de borrachera, no si toman una copa de vino. Vamos, si tomas una copa más, si tomas un poquito más de esa sustancia, vamos, ¿cuán cerca de la adicción puedes llegar a ser sin ser adicto? ¿Cuántas personas dijeron un cigarro más o un pase más? Yo no lo sé. Y hoy son adictos, hoy tienen una vida arruinada por vivir al borde, al margen. Y el apóstol Pablo nos dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y me encanta porque el apóstol Pablo nos hace una muy buena recomendación. Y vamos, si tú vas al mundo, el mundo no te va a decir, hey, piénsalo bien, ¿ya oraste por eso? ¿Ya le pediste al Señor sabiduría por eso? No, ¿cuándo fue la última vez que un vendedor te dijo, Señor, ¿ya pensó las consecuencias de meterse en esa deuda con su tarjeta de crédito? Señor, ¿por qué no compra un carro más pequeño y no endeuda el futuro de su familia por esa camioneta que quiere? No, el mundo no te va a dar eso. Y por eso me encantan las recomendaciones que están allí en las Escrituras y las enseñanzas que nos pueden dar cada uno de los apóstoles. Así que volvamos a la pregunta de la madurez. ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer
para esta etapa de mi vida? Ahora, me gustaría que te hagas esta pregunta desde 3 perspectivas diferentes. Y me encanta porque esto lo aprendí hace mucho tiempo dentro de esta familia iglesia, y cada vez que voy a tomar una decisión importante y cada vez que como familia vamos a tomar una decisión importante, nos hacemos esta pregunta. Y la pregunta desde esa perspectiva es la siguiente: a la luz de mis experiencias pasadas, de mis circunstancias actuales y de mis esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer? Cada vez que te haces esta pregunta, entonces estás actuando como una persona madura, que sabe que los puntos se conectan, que el pasado se conecta con el presente y que el presente se conecta con el futuro. Así que vamos a comenzar con la primera parte. A la luz de mis experiencias pasadas. Vamos, a la luz de tus experiencias pasadas, a la luz de lo que has vivido antes, a la luz de tu pasado. Y yo sé que muchas veces has escuchado: no mires a tu pasado, no mires a tu pasado, lo pasado pisado. No, muchas veces tienes que mirar tu pasado, porque si no miras tu pasado, probablemente vas a estar cometiendo las mismas equivocaciones, no vas a aprender de él. Si tú miras tu pasado, inclusive aquellos que son seguidores de Jesús, sabes que ese pasado lleno de equivocaciones es perdonado, pero está allí, no desaparece de tu vida por alguna razón. No sé si alguna vez has escuchado esta frase, la frase que dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Aquellos que no pueden olvidar o no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Yo lo diría de esta manera: aquellos que no prestan atención, lo que los metió en el problema o en un problema en el pasado, probablemente volverán a caer en el mismo problema en el futuro. Sí, ¿por qué? Porque nuestro pasado nos predispone a tentaciones y adicciones específicas. Eso es lo que hace el pasado. Muchas veces tienes que ir a tu pasado, trabajar ese pasado, porque si no vas a caer una y otra vez en las mismas tentaciones, en las mismas adicciones, en la misma falta de margen. Y no necesariamente tiene que ser igual para ti. No necesariamente una tentación que es para ti es la misma tentación para esa persona que te acompaña. O esa adicción o eso que es adictivo para ti tiene que serlo para alguien más. Mira, por muchos años lideré matrimonio. Por muchos años guiamos, mi esposa y yo, a otras parejas. ¿Y saben qué? Cuando ellos venían con problemas y nos contaban un poco de su historia, era fácil para nosotros ver de dónde venían todos esos problemas. Había una raíz en el pasado de este hombre o en el pasado de esta mujer. Si tenía que ver con sus patrones, quizás un patrón de control o un matriarcado en su casa, o quizás un hombre que vio infidelidad, tanta infidelidad en su casa que vivía de esa manera y comenzaban un proceso. Ahora, sabes que muchos de ellos le decíamos: hey, tenemos que ir al pasado y va a ser incómodo. Tenemos que ir a ese lugar donde te abusaron. Tenemos que ir a ese lugar o a ese papá que no estuvo o a esa mamá que no estuvo. Y muchos de ellos abrazaban ese proceso y continuaban en él, pero otros lo abandonaban. Otros decían: no, ¿sabes qué? Yo no quiero tocar el pasado. El pasado para mí está olvidado, está enterrado. No, está allí en tu corazón. Y si tú no trabajas en él, si tú no te haces esta pregunta a la luz de mi pasado, vamos, a la luz de lo que viví, oye, no vas a poder tomar decisiones sabias. Ahora vámonos a la segunda parte de esta pregunta. A la luz de mis experiencias pasadas, hay que tomarlas en cuenta. Mis circunstancias actuales. Vamos, la vida se vive de manera estacional. En otras palabras, vives el presente. Tienes que vivir y tienes que estar atentos de ese presente. Entender cuáles son tus emociones, entender cuáles son tus momentos actualmente, cuáles son tus circunstancias. Aunque tú quieres algo para tu futuro, estás viviendo un presente. Y aunque tu pasado fue difícil, hoy tus circunstancias son diferentes. Tienes que vivir muy atento de ese presente, muy atento de las emociones que sientes en él. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros lamentos y disculpas provienen de nuestra propensión a reaccionar en el momento. Aquellos que nos viven atentos de lo que están sintiendo en el momento, entonces están reaccionando. Mira, de hecho se le dice a la gente: ten cuidado de tus emociones, maneja tus emociones. Y a muchos le hemos ayudado a manejar las emociones.
¿Por qué? Porque cuando tú no las manejas y cuando ellas te manejan a ti y las emociones no se viven en el futuro, se viven en el presente, entonces vas a estar reaccionando y vas a estar pidiendo muchas disculpas. Es más, de hecho, se le dicen a personas que han tenido pérdidas, y es una recomendación que siempre damos, que cuando están en esa etapa de shock, en esa etapa de impacto, en esa primera etapa del duelo, no tomen decisiones importantes. Hace 2 meses perdí a mi papá por todo esto del COVID. Y sabes, estaba afectado, aún sigo en mi proceso de duelo. Pero en esos primeros días luego de su muerte, tenía que tomar decisiones financieras importantes para mi vida. Pero me di cuenta que mis emociones no estaban bien. No estaba para tomar decisiones importantes. Así que tuve que calmarme, tuve que esperar y tuve que dejar todas esas decisiones para después. ¿Por qué? Porque tengo muy en cuenta cuál es el presente que estoy viviendo. Así que sigue diciendo, a la luz de mis experiencias pasadas, de mis circunstancias actuales, de lo que estás viviendo del presente y mis esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer? Yo sé que tú tienes sueños, tienes esperanza. Sé que cuando te imaginas un futuro, cuando te imaginas el futuro de tu familia, tu futuro financiero, tu futuro relacional, es un futuro grande. Inclusive algunos de ustedes lo han escrito como esa visión de su vida. Y aunque no tengas un plan, sé que tienes una idea a dónde quieres llegar. Y solo me estoy imaginando, solo estoy tratando de adivinar, estoy seguro que en esos sueños, que en esos planes, no vas solo, van otras personas contigo. Y vamos, tú también sabes que la vida es muy dura con nuestros sueños. Vamos, que cada vez que tenemos un sueño y cada vez que estamos caminando en ese sueño, que viene algo y nos golpea. Viene la vida y nos golpea. Viene la vida y nos trae un revés. Ahora, ¿por qué quisieras tú ser un colaborador de la vida? Ser un colaborador de aquello que está interrumpiendo lo que anhelas y deseas para tu futuro. Tienes que tener en cuenta tus sueños y futuro y entender que cada decisión, que cada día tomamos decisiones que tienen el potencial de socavar nuestro futuro. Cada día, tú y yo, estamos tomando decisiones que tienen el potencial de socavar nuestro futuro. Y sé que es muy fácil verlo, ¿cierto? Sé que cuando tú estás viendo a personas que están tomando decisiones financieras, personas que salieron apenas de una relación y terminaron tan mal en esa relación, pero ahora quieren ir a otra relación. Vamos, solteros que no quieren estar solos, que creen que se le está pasando el tren, así que toman decisiones y entran en una relación sin darse el tiempo necesario para sanar todas las heridas, para meditar y para aprender un poco de todas las equivocaciones que tuvieron en otra relación. Para ti es fácil verlo. Vamos, no es fácil ver cuando una persona está tomando una decisión profesional que tú sabes que le va a afectar al futuro. ¿Sabes que una persona que está allí tomando quizás una decisión financiera que tú dices, wow, yo no sé cómo no lo ve? No sé cómo no ve que está cometiendo el mismo error que cometió en el pasado. Quizás sea alguien cercano a ti, un amigo, una amiga, pero está allí camino hacia el desastre. Es fácil verlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal cuando hablamos de ti? ¿Qué tal cuando hablamos de esas decisiones que tú estás tomando, que tienen el potencial de socavar tu futuro? ¿Por qué no lo ves? Te voy a decir por qué no lo ves. Porque yo sé que tú tienes excusas. Y vamos, y esas excusas son tan buenas, porque las he escuchado tantas veces como consejero, como pastor, que hasta me convencen. Sí, porque nuestras excusas son persuasivas, porque en su mayoría son ciertas. Si las excusas que hoy estás colocando para tomar esa decisión, aunque tú sabes que puede afectar tu futuro, aunque no pienses mucho en tu futuro, esas excusas son tan persuasivas porque comúnmente son ciertas. Comúnmente están basadas en algo que es bueno o en algo que no es necesariamente malo. Y nuestro propósito con esta serie y mi propósito con el mensaje de hoy no es que decidas entre lo bueno y lo malo, entre lo inmoral y lo que no es inmoral, en lo que puede ser saludable o no. Es lo que decidas o quiero que decidas qué es lo más sabio para ti. Quiero que dejes de estar allí en el borde del abismo, dándote esta excusa de 5 minutos más, de que voy a pasar el límite y voy a ir un poco más allá, porque sabes que no se detiene. Sabes que cuando llegas al borde,
das un primer paso y te pasas adelante y dices, bueno, ¿cuánto puedo no hacer daño? ¿Cuánto no puedo acabar mi matrimonio? ¿O cuánto hacer esto no va a afectar mi salud financiera o mi salud física? No quiero que vivas más en ese lugar. Quiero que dejes las excusas a un lado y quiero desafiarte. A ver si estarías dispuesto a dejar a un lado tus viejas y gastadas excusas de una vez por todas. Quiero desafiarte a esto, a dejar esas excusas, a decir, sabes, estas viejas y desgastadas excusas que vienen una y otra vez a mi vida, una y otra vez a mi vida. ¿Por qué? Porque ellas te alejan de la sabiduría, te alejan de las voces de tu conciencia, te alejan de las personas que inclusive quieren lo mejor para ti. Y en definitiva, te llevan al borde del desastre. Escucha, nuestras excusas nos escoltan hasta el umbral del arrepentimiento y nos abandonan allí sin margen de error. Y esto es duro escucharlo, ¿cierto? Nuestras excusas nos llevan al borde, al límite del arrepentimiento. ¿Y qué hacen? Nos abandonan allí. Porque cuando das el paso, cuando te equivocas, cuando llegas a ese punto de inflexión, que inclusive quisieras cambiar en tu pasado, inclusive para algunos no se puede cambiar. Cuando llegaste a ese punto, tus excusas te abandonaron. Te enfrentaste a la cruda realidad de vivir como un necio, de tomar tantas decisiones que no fueron sabias. Imprudentes. No estoy hablando de lo bueno y lo malo, una vez más te lo digo. Estoy hablando de lo que es mejor para ti, porque puede que sea algo bueno para otro, pero es algo bueno para ti. ¿Es esa la manera en la que tú quieres vivir? ¿Esa es la manera en la cual Dios quiere que tú vivas? Creo que no. Así que vamos a recordar lo que el apóstol Pablo nos decía. Así que tengan mucho cuidado, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Me gustaría que comenzaras a vivir cada día de tu vida en esa sabiduría. Dejar atrás todas tus excusas, esas que te han hecho vivir o te han hecho tomar en algún área de tu vida decisiones tan imprudentes que hoy estás viviendo consecuencia de ello. Pero que si no miras eso atrás y si no tomas en cuenta lo que estás viviendo hoy que no te gusta, seguramente lo vas a repetir el día de mañana. Vivir como sabio. Me encanta cómo lo dice Salomón, el hombre que estuvo lleno de tanta sabiduría, que le pudo pedir a Dios tantas cosas, pero lo que le pidió fue sabiduría. Salomón dice lo siguiente: el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Si tú quieres vivir en la sabiduría como un hombre o una mujer sabia, vive en una relación con Dios. El temor al Señor no es tenerle miedo a Dios, es querer hacer las cosas que a Él le agradan, querer vivir en sus planes. Por eso el apóstol Pablo decía, más bien procuren entender lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Escúchame, Dios te ha venido hablando, y Dios te ha venido hablando a través de las circunstancias que vive. Y Dios ha venido hablando inclusive a través de las decisiones que has tomado. Vive con temor a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Y es una invitación para ti, inclusive, que no te consideras alguien de fe, alguien que tiene una relación con Dios a través de Jesús. Comienza a acercarte a Él, porque el temor a Él es el principio de la sabiduría. Y sigue diciendo, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Eso hacen los necios. ¿Sabes qué hacen los necios? Toman todas estas enseñanzas, toman todo esto y dicen, qué bueno está eso. ¿Y qué vas a hacer? Nada. ¿Sabes qué hacen los necios? Están confrontados con un mensaje como esto. O probablemente estuvieron confrontados con mensajes anteriores. O probablemente estuvieron confrontados con las enseñanzas que la vida misma te ha traído. Pero no toman en cuenta esa instrucción y la dejan a un lado. Así que no quiero, y no es mi intención, y no me gustaría, de más está decirlo, que vivieras de esta manera. Así que prefiero que vivas retado, desafiado, actuando conforme a lo que hoy está ocurriendo en ti. Si hay algo que Dios habló a tu vida hoy, quiero afianzarlo con un gran desafío. Y te voy a dejar 3 preguntas y ustedes que están en grupo de vida van a hacer esta conversación en su grupo de vida. Y si eres alguien que nos estás viendo y te estás conectando en nuestra página web, también van a estar estas preguntas. Así que la primera pregunta, ¿suena cierta para ti la afirmación? Nuestras excusas nos escoltan hasta el umbral del arrepentimiento y nos abandona allí sin margen de error. ¿Suena para ti cierto esto? Puedes buscar un ejemplo de tu vida o de alguien cercano a ti
que haya vivido al borde con tantas excusas del arrepentimiento y quedó abandonado allí? Vamos, discútelo con alguien cercano a ti. La segunda pregunta: ¿por qué eres más propenso a evaluar tus opciones a través de los filtros de lo legal, lo moral, ético y aceptable que a través del filtro de la sabiduría? ¿Por qué eres más propenso a eso? Tienes que ser honesto, tienes que ser maduro, entender si es verdad. Yo vivo al límite. Yo no me pregunto qué es sabio hacer. ¿Es sabio esto para mí? Yo siempre me estoy preguntando, ¿esto es bueno o es malo? Vamos, ¿hasta dónde darle ese dinero a esa persona es un acto de corrupción o no? ¿Hasta dónde yo puedo estirar mi presupuesto sin hacerle daño a mi familia? ¿Hasta dónde puedo comprar un carro más y tener un carro más sin comenzar a ser avaricioso? Vamos, ¿hasta dónde yo puedo seguir coqueteando en esa relación que no debo coquetear? ¿Hasta dónde me voy a seguir permitiendo pensar, bueno, pero qué malo hay volver a entrar en una relación si ya salí de una y todavía no estoy casado, soy una mujer soltera o un hombre soltero? Vamos, ¿por qué es más fácil para ti medir tus decisiones a través de la luz de estos estándares en vez de la luz de la sabiduría? Y por último, ¿te comprometes a hacer la pregunta de la madurez durante los próximos 7 días cada vez que tomes una decisión? ¿Te puedes comprometer a hacerte esa pregunta cada vez que vayas a tomar una decisión durante toda esta semana? Sí, esa pregunta de madurez, esa pregunta que requiere honestidad, esa pregunta que requiere que evalúes a la luz de tu pasado, de tu presente y tu futuro. Y solo para recordártelo, vamos a la pregunta de la madurez. A la luz de mis experiencias pasadas, de mis circunstancias actuales y mis esperanzas y sueños futuros, ¿qué es lo más sabio que puedo hacer? A la luz de todo esto, quiero que te desafíes a preguntarte en cada decisión durante esta semana, ¿qué es lo más sabio para ti? Sí, y me gustaría cerrar este tiempo también con una oración. Sé que probablemente fuiste retado, probablemente estás tomando decisiones en lo relacional, o en lo financiero, o en lo académico. Probablemente se trata de tu futuro con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Inclusive se trata de tu futuro como un hombre soltero o una mujer soltera. Pero hoy tienes que tomar y estar presente que cada decisión va a conectar con tu futuro. Pero que también lo que hoy estás viviendo, las circunstancias y quizás la realidad que hoy estás atravesando tiene que ver con ese pasado que tienes que mirar atrás a la luz de eso, no para quedarte allí, sino para no repetir los mismos errores. Así que probablemente Dios, en cualquier área, no importa cuál sea tu etapa de vida, Dios haya hablado a tu corazón. Y me gustaría orar por ti y por mí, para que esta enseñanza nos lleve a vivir en más sabiduría. Y no como necios que olvidan todas estas instrucciones, que dicen, esto está muy bueno, pero no voy a hacer nada y nada cambia en su vida. Así que te invito a que cierres los ojos y juntos hagamos esta oración. Querido Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta serie, gracias porque hoy nos recuerda y nos hace una advertencia a través de lo que el apóstol Pablo escribía allí a la iglesia que estaba en Éfeso. Que debemos vivir con mucho cuidado, debemos vivir como sabios y no como necios, entendiendo que los días son malos. Señor, gracias porque hoy tú nos das una oportunidad de hacernos crecer en madurez, de poder mirar a la luz de nuestras experiencias pasadas, nuestras circunstancias actuales y nuestras esperanzas y sueños futuros. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Ayúdanos y danos el valor para decidir correctamente y actuar conforme a lo que tú quieres para nosotros. Creemos y confiamos que tú tienes planes buenos para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestros matrimonios, para nuestras finanzas, para nuestros negocios. Y queremos decidir no ser un estorbo, queremos decidir decisiones correctas que nos lleven a menos lamento. Gracias por todo esto, Señor, y gracias por hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.